Estando en Jerusalén, el maestro dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos: escuchen otra parábola. Una vez un patrón plantó una viña, la rodeó con una cerca, construyó un lagar para exprimir las uvas y levantó una torre para el guardián. Luego la arrendó a unos que cultivaron y se fue. Cuando llegó el tiempo de recoger las uvas, envió a sus criados a donde los cultivadores para cobrarle la parte que les corresponde. Pero los cultivadores tomaron a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Mas todavía envió otros criados más numerosos, pero los trataron de igual forma. Por último envió a su hijo pensando que lo iban a tratar y a respetar, pero los cultivadores dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con la herencia. Evangelio según San Mateo capítulo 21, versos 33 al 43 y 45 al 46. Dios muestra la cara de la historia. Pero la cara de la historia que presenta Dios lo hace desde su propia vivencia, basado en una parábola que él mismo denomina parábola de los viñadores. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 5 de marzo, año 2021. Ubicados en ese capítulo 21, Evangelio según San Mateo, hay una gran enseñanza a manera de parábola. Lo interesante de una parábola y lo profundo de lo que es una parábola es la elasticidad que presenta en la interpretación una parábola. Precisamente una parábola está abierta para que cada persona la interprete, la piense, la medite, compare con otro tipo de situaciones. No es un texto cerrado. La parábola se llama parábola porque a partir de comparaciones el maestro quiere dar unas enseñanzas muy sabias y deja al libre arbitrio a que cada persona saque sus propias conclusiones. Hay como tres cositas importantes de inicio en la parábola de los viñadores en la Santa Biblia. De acuerdo a Orígenes, ubicados en el año 185, Orígenes entendía esa parábola y decía como tres cosas importantes para aprender a interpretarla. Lo primero, que la viña se llama es parábola de la viña, el reino de Dios, es decir, la viña, la doctrina que se encuentra en la Sagrada Escritura, el reino de Dios, es decir, es la doctrina. La segunda posición que presenta Orígenes es la importancia de la profundidad de la palabra divina en un lagar que se llama de la viña, en los cuales todos aprenden a la palabra de Dios y donde Dios da frutos para todas las personas. Entonces aparece el lagar. También la parábola nombra una torre, y esa torre está edificada y es la palabra que procede de Dios y de la misericordia de Jesucristo. Entonces la parábola dice que entregó esa viña, ese reino de Dios, oigan muy bien, que está planteado según la Sagrada Escritura, se lo entregó a unos campesinos, es decir, a los que vivían en ese momento, sacerdotes, seglares, y se marchó para dejar que las personas trabajaran. Hay que aprenderle a esta parábola que como que la cara que Dios presenta de la historia es una cara de mucha tragedia, de mucho dolor, de mucho desconcierto. Eso es como cuando uno tiene un excelente amigo y lo sale traicionando, o como cuando la Biblia dice: el mejor de mis amigos ha sido el primero en traicionarme, o como cuando uno dice: yo no esperaba esto tan feo de esta persona. Yo no esperaba que regalarle una viña
plantearle una doctrina, una palabra de Dios, plantearle toda una estructura para que la humanidad aprenda a vivir según el reino de Dios. Yo no esperaba que los mataran, apalearon a uno, acusaron a otro. Es decir, acabaron con todas las personas. Y por último, entonces les envió a su Hijo Jesucristo y dijeron, ese es el heredero y vamos a matarlo y nos quedamos con la herencia. Lo tomaron, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Bien, la segunda parte es tratar de encontrarle aplicación a esa parábola de la viña. La aplicación podría ser la que hizo el Papa Francisco, que es un bien interesante, fue una homilía en la Casa Santa Marta un 1 de junio del año 2015. El Papa decía 4 o 5 cosas que lo ponen a uno a pensar. Cuando uno quisiera ver la iglesia, el reino de Dios, cuando uno se imagina que las cosas deberían hacer así, pero no lo son. Eso es como cuando uno se lleva sorpresas en la vida y se supone que este señor es médico y está haciendo un aborto. Esto es ilógico, esto no tiene razón. Este señor es médico y el que estudia medicina estudia para salvar la vida, para cuidarla, para sostenerla, para ayudarle y darle la mano a los demás, pero no para practicar un aborto. Es más o menos lo que se me ocurre ahorita. El Papa como que cuenta el fracaso, la historia de amor entre Dios y nosotros parece ser una historia de fracaso, dice el Papa Francisco. Es decir, es lo que sucede en la parábola de la viña. Matan a todas las personas, los labradores asesinos, aparece como el fracaso del sueño de Dios, como que Dios creía, voy a mandarles la palabra, les voy a mandar profetas, les voy a mandar patriarcas y por último, dice la Biblia, envió a su hijo para salvar al mundo y terminó muriendo en una cruz. Dice el Papa que hay un hombre que construye una viña y estos son los labradores que matan a todos los que envía el Señor y por último el Hijo enviado que precisamente es descartado. Ahí se pone la cosa interesante con el Papa Francisco. Le llama descartado, como para entrar en ese lenguaje del siglo XXI que se ha vuelto tan famoso esa cantidad de palabras que tenemos hoy en día. Una de esas se llama descartar a las personas, humillar a las personas, clasificar a las personas, sacar a las personas de su lugar y no respetarles su identidad de persona. Entonces dice el Papa, envió a su Hijo Jesucristo, fue precisamente descartado por estos campesinos, juzgado, no escuchado y asesinado y se convirtió en piedra angular. Es maravilloso entrar a pensar cómo Dios construye, edifica, salva y saca tanta cosa buena de las cosas tristes, de los fracasos y de los momentos dolorosos. Eso no lo hace sino Dios. Una persona en un momento doloroso no se le ocurre sacar de armas de tripas corazón, como decimos en América Latina. Es decir, esto es una historia de amor, decía el Papa, y parece terminar en una historia de fracaso, el descarte, porque termina con el descarte, del descarte Dios que saca la salvación, y de su hijo descartado, pues nos salva a todos. Ese hijo que se burlaron de él, le colocaron una corona de espinas, lo vistieron, se burlaron, camino al Gólgota, y allí lo crucificaron, echaron discursos, un soldado le atravesó el costado, todas esas cosas tan de fracaso, de dolor. Ahí dice el Papa Francisco, Dios sacó de su hijo descartado la salvación para todo el mundo. La piedra, dirá la Biblia, la piedra que descartaron los constructores es ahora la piedra angular. Eso que rechazó la persona se volvió el centro y el punto de interés para la historia de la humanidad. Entonces el camino de la redención, algo así parecido como un camino de fracasos, es decir, y termina con el último que es de la cruz, que para muchas personas la cruz es un escándalo, para muchos judíos es un escándalo, y la cruz ya la tenían los judíos, ellos ya la usaban, y la usaban para atemorizar a la gente a que cometían ciertos delitos en la sociedad, morales,
delitos que eran escandalosos, entonces colguemos a este tipo para que se burle todo el mundo, para que lo vean, para que lo conozcan, muéstrelo a la sociedad. La cruz se puede convertir en un escándalo, pues en algunas mentes, pero mire de dónde saca Dios la salvación, la saca de la cruz. Redimió a la humanidad desde la cruz. Precisamente vence el amor sobre el escándalo. Y termina el Papa haciendo su exposición haciendo una pregunta que me pareció muy buena. ¿Cuántas veces hemos sacado a las personas buenas de la Iglesia Católica, de nuestras comunidades, de nuestras parroquias, de las comunidades religiosas? ¿Cuántas personas buenas ya no están con nosotros porque un envidioso no lo permitió? Porque una persona que tiene un complejo no lo permitió. Oigan lo que dice el Papa. ¿Cuántas veces hemos expulsado a las personas? ¿Cuántas veces las hemos sacado? ¿Cuántas personas han sacado a Jesús de corazón? ¿Cuántas personas han querido salvarse por sí mismas y decir yo no necesito de ningún Dios, de ninguna iglesia, de ninguna Eucaristía? ¿Cuántas veces hemos pensado que nosotros éramos los justos y los demás son pecadores? Bien interesante el asunto. Nos quedamos ahí pensativos con lo que el Papa le plantea hoy en el siglo XXI, una parábola de los viñadores que se convierte en un momento de escándalo y pasa a ser toda una historia de salvación y redención y de dolor humano de tantas personas que ya no nos acompañan porque algún envidioso y alguna persona inmadura la sacó de nuestra Iglesia Católica. Es esa parábola de los viñadores que presenta la Santa Biblia. Salud, bondad y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,